Vamos a abrir la Biblia en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 y 4. Dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Recordando, hermanos, que todavía pues estamos viendo esta serie, ¿por qué la sana doctrina es importante? Y el día de hoy corresponde al tema número 9. Puse por título al mensaje de hoy: una doctrina conforme a la piedad. Para iniciar esta predicación, me gustaría hablarte un poco sobre la palabra piedad. Y la palabra piedad, cuando la buscamos o encontramos en la Biblia, se refiere a ser devoto. A ser devoto. Es decir, denota aquella piedad que es caracterizada por una actitud en pos de Dios. También es la actitud que hace lo que es agradable a Dios. En otras palabras, la palabra piedad habla de una conducta en obediencia a Dios. Una conducta santa. Entonces, para que en la vida del creyente haya este anhelo de agradar a Dios con su conducta, desde el púlpito debe salir una doctrina que sea conforme a la piedad. Recordando que la palabra doctrina significa enseñanza. Y piedad, entonces te estaba diciendo que es una conducta que agrada a Dios. Entonces, una doctrina que es conforme a la piedad es una enseñanza que nos va a mostrar cómo nos debemos comportar en agradar a Dios. Así que, hermanos, si nosotros observamos las epístolas de los apóstoles y especialmente las epístolas del apóstol Pablo, y en las enseñanzas dejadas allí, hay una gran diferencia en lo que se enseña hoy en día. Una gran diferencia. ¿Por qué gran diferencia? Porque hoy en día el énfasis es el materialismo. Cuando la única preocupación del apóstol Pablo y de todos los apóstoles del Señor Jesucristo es que Cristo fuese formado en los corazones de los oyentes. Y acá específicamente en la vida de los creyentes. Ese es el propósito de la predicación. Ese es el propósito de la enseñanza. Por ejemplo, el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas, específicamente en el capítulo 4, versículo 19, lo siguiente del libro de Gálatas: hijitos míos,
por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Hasta, escucha bien, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el anhelo. El deseo, hermanos. Vuelvo a sufrir dolores de parto. Usted sabe lo que estaba aconteciendo allí con los Gálatas. Se estaban desviando por escuchar pues a los judaizantes y querían adoptar el judaísmo y aplicarlo en su vida. Y Pablo, viendo esa situación, me preocupa esa conducta en ustedes y que le están prestando atención a estas enseñanzas y los está desviando, me preocupa. Y yo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, sufro por ustedes, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Repito, hermanos, todas las epístolas estaban dirigidas hacia la vida espiritual de los creyentes y de su crecimiento en el conocimiento del Señor Jesucristo. Solo Cristo, hermanos, solo Cristo debe ser nuestra devoción. Solo Cristo debe ser nuestro anhelo. Y vea cómo el apóstol Pablo le escribe allá en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 10, lo siguiente: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El versículo 10, hermanos, podemos encontrar: para que andéis como es digno del Señor. No ceso de orar, de pedirle al Señor que conozcan su voluntad, conozcan cada vez a Cristo, con el propósito, con el fin de que anden como es digno del Señor. Y cuando habla digno, se está refiriendo a la conducta. Digno, como es digno, para que andéis como es digno del Señor, se está refiriendo a la conducta, tu conducta, mi conducta como cristiano, como seguidor de Cristo. Nuestra conducta como creyente en este mundo debe ser agradable al Señor Jesucristo. Agradable en todas nuestras áreas de nuestras vidas. No en algunas áreas de nuestras vidas. Es en todas nuestras áreas de nuestras vidas. Para con Dios no funciona un 50-50. Un 50 te obedezco y un 50 te desobedezco. Para Dios no es así. Es el todo. Es el todo tu ser, todo tu ser. Toda tu vida tiene que estar en devoción para Dios. Así que, mis queridos hermanos, la doctrina que es conforme a la piedad en la práctica
es la devoción del cristiano hacia su Señor. Eso es la doctrina que es conforme a la piedad. Escucha bien, en la práctica, porque es bueno oír la palabra de Dios. Es bueno oír la enseñanza que es conforme a la piedad. Pero es mucho mejor practicar lo que estás oyendo. Porque oír, oyen todos. Pero practicar, allí lo dejo. Allí lo dejo. Así que digo que la doctrina que es conforme a la piedad, en la práctica personal, es la devoción del cristiano hacia su Señor. El apóstol Pablo, en la carta que le envió a Tito, Tito capítulo 1, versículo 15 al 16, vea cómo dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto es Tito, capítulo 1, versículo 15 al 16. Entonces, me llama mucho la atención el versículo 16 en su inicio, que dice: profesan conocer a Dios. Usted le pregunta a quien sea: ¿crees en Dios? Y te va a decir: sí, sí creo en Dios. Hasta el ateo dice: mira, yo creo en Dios que no existe. Yo estoy convencido que no existe. Vea, esa es falacia. En su interior sabe que hay un Dios. Pero el asunto está que no es solamente profesar, decir, creo en Dios, porque cualquiera lo puede hacer. El libro de Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Y ve esto: los demonios, a pesar de que creen en Dios, tiemblan ante su nombre y su presencia. Ellos no hacen o ni tienen una devoción para Dios. ¿Ves? Profesando conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Estamos viendo aquí conducta, ¿verdad que sí? Entonces, la conducta, hermanos, la conducta es la que dice en nuestra vida si realmente nosotros tenemos una devoción para con Dios. La conducta. Porque sigue diciendo el mismo libro Tito, en el capítulo 2, lo siguiente: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y el apóstol Pablo, hermanos, le muestra a Tito cómo es la sana doctrina que es conforme a la piedad. En los siguientes versículos, por ejemplo, en el versículo 2, allí está diciendo que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ve la conducta, ¿no? Ve cómo es la conducta, ve cómo es la doctrina que es conforme a la piedad en la práctica. Tito
a pesar de que haya personas que profesan conocer a Dios, con sus hechos están diciendo que es mentira, su conducta está errada, tú, Tito, consérvate puro. Tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina y comienza a enseñar. Comienza a enseñar y mira, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Versículos 3 y 5 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas o cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que, el propósito, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que la doctrina que es conforme a la piedad, la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, no sea blasfemado. Tu conducta, mi conducta, ante una sociedad, habla mucho. Se puede predicar excelente 1 hora, 2 horas en el púlpito, pero la predicación efectiva es tu vida personal. Tu vida personal, tu devoción para con Dios. Esa es una excelente predicación. También, hermanos, no solamente habla de los ancianos, no solamente habla para las ancianas, también habla para los jóvenes, enseña también a los esclavos. Hermanos queridos, la doctrina que es conforme a la piedad enseña a todos cómo ser o cómo debe ser la conducta de un cristiano. Ay, hermanos, el cristiano en este mundo tiene que ser la persona más cuerda de este planeta Tierra. ¿Sí o no? El cristiano tiene que ser la persona más cuerda en este planeta Tierra. Te pregunto, ¿qué debemos hacer nosotros una vez que hemos escuchado esta doctrina que es conforme a la piedad? ¿Qué debemos hacer? Bueno, yo te voy a responder con los versículos 11 al 14 del mismo pasaje, capítulo 2 de Tito. Allí te voy a responder. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Ves que sigue hablando de conducta? Se puede ver, hermanos, claramente, muy claramente, que la doctrina que es conforme a la piedad, repito, no tiene nada que ver con el materialismo. Hermanos queridos, se ha levantado una avalancha, un tsunami feroz llamado Evangelio de la Prosperidad.
donde no se enseña cómo debe estar el ser humano en obediencia para con Dios. No se enseña. Es más, el centro de ese evangelio es solamente llenar el ego de las personas. Ese es el propósito de ese falso evangelio de la prosperidad. Pero nosotros estamos viendo, hermanos, una porción de la palabra, y hay muchas porciones de la palabra que el énfasis de los apóstoles es la vida personal de cada uno, de cada creyente para con Dios tiene que ser en obediencia. En obediencia. Y está escrito, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Si nosotros analizamos ese pasaje, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y que con Cristo estoy juntamente crucificado. Hermanos, un crucificado está allí clavado, no puede hacer nada por su propia cuenta, está allí clavado. Incluso una de las cosas que no puede hacer el crucificado es no puede ver atrás. No puede ver hacia atrás. Está allí clavado, muriendo desangrado. Él no está allí diciendo, esta cruz necesita unos colchones. Esta cruz tiene mucha estilla, necesita una buena pulida para yo estar bien crucificado acá. El crucificado no está cómodo. El crucificado sabe que va a morir. Y el seguidor de Cristo, con Cristo, piensa de esta manera, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y si yo estoy juntamente crucificado con Cristo, ya yo no vivo, no me gobierno. ¿Por qué? Porque vive Cristo en mí. Mi vida es una devoción para con Dios. Sigue diciendo otros pasajes que si pues habéis resucitado con Cristo, hay que buscar entonces las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso es el evangelio. Esa es una doctrina conforme a la piedad. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso es el evangelio. Poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en lo terrenal. No te estoy diciendo que no tengas casa, no te estoy diciendo no te estoy diciendo nada de eso, pero, queridos hermanos, cuando Cristo venga, o llame a su iglesia, te va a llevar la casa, te va a llevar el carro, te va a llevar la plata. Nada, no nos vamos a llevar nada. No te aferres a lo material. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, pone la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y nuestra vida está escondido con Cristo en Dios. Ve todo lo que habla el evangelio, que es conforme a la piedad. El apóstol Pablo aconseja a Timoteo, lo siguiente. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 7 al 9. Primera de Timoteo 4, versículos 7 al 9. Vea cómo Pablo aconseja a Timoteo.
Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Entonces, ejercítate para la piedad. El apóstol Pablo, cuando le menciona a Timoteo, ejercítate para la piedad, leímos hacia acá que el ejercicio corporal para poco es provechoso. No está diciendo, no hagas deporte, no hagas ejercicio. No. Está bien, hazlo. Pero, ¿de qué te aprovecha? El ejercicio corporal, ¿de qué te aprovecha? Ok, está bien, una buena salud, pero algún día se va a acabar la buena salud, ¿sí o no? Algún día la buena salud se va a acabar. Pero el que se ejercita para la piedad tiene promesas tanto en lo presente como en lo futuro, en lo porvenir. ¿Ves? ¿De qué sirve tener unos buenos músculos? ¿De qué sirve tener unos bíceps de 60 centímetros? ¿De qué sirve? Yo considero eso más carne para los gusanos. ¿Sí o no? Yo personalmente considero eso más carne para los gusanos. Y bien durito. Entonces, claro, corre, maneja bicicleta, salta la cuerda. Hazlo, estira el cuerpo, ¿cómo no? Levanta de vez en cuando unas pesas, está bien. Pero ya, en lo espiritual, unas pesas te alimentan en lo espiritual. No, para nada. Pero ejercitarte para la piedad te va a ayudar. Ejercitarnos para la piedad nos va a ayudar, hermanos. Nos va a ayudar. Y cuando nosotros nos ejercitamos para la piedad, estamos diciendo, confiamos en Dios. Confiamos en ti. Queremos hacer tu voluntad. Tu señorío es lo primero, lo único que necesito. Señor Jesucristo. A mí me gustaría leerte, hermanos, los versículos 8 y 9 de este mismo pasaje que leímos de Primera de Timoteo, capítulo 4, pero en la versión lenguaje sencilla. Los mismos versículos, usted está leyendo Reina Valera, juntamente conmigo lo leímos, pero ahora lo voy a leer yo en la versión lenguaje sencilla. Dice, es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano, pero es mucho mejor esforzarse por confiar cada vez más en Dios. Porque nos hace bien aquí en la tierra, ¿el qué? Confiar en Dios. Y también nos servirá cuando vivamos en el cielo. ¿El qué? Confiar en Dios. Esto es una verdad que podemos creer y debemos creer. Podemos creer y debemos creer. Te pregunto, ¿de qué manera nos podemos ejercitar para la piedad? ¿De qué manera nosotros podemos ejercitarnos para la piedad? Entonces, ¿qué será? Bueno, el que quiere músculo tiene que ir ¿a dónde? Al gimnasio, ¿sí o no? ¿Verdad? Y se ejercita. Tiene series, triple bombeo, super serie, serie continua, cardiovascular, etc. ¿Y cuál es el gimnasio entonces para la piedad? ¿Cuál es el gimnasio para la piedad? Bueno, la vida cotidiana. Señor, quiero paciencia. Muchos dicen esto. No le pidas a Dios paciencia porque te viene una parranda de prueba.
Pero si queremos que la paciencia sea ejercitada, ¿verdad que sí? Entonces tiene que venir la prueba. Señor, quiero confiar en ti. Ayúdame, Señor. Lo que quiero decir es lo siguiente. Nosotros tenemos que tomar acción. Acción. Tal vez algunos estarán pensando, todo lo que se está hablando sobre la piedad suena muy bien, pero me voy a sentar para ver cómo otro se ejercita. O sea, en pocas palabras está diciendo, suena agradable, pues acá las rutinas para ejercitarnos conforme a la piedad suena agradable, pero yo me voy a sentar porque me gustaría ver cómo le resulta al otro. ¿Usted cree que eso es conveniente? ¿Pensar de esa manera? No, claro que no. O tal vez estarás pensando lo siguiente, ¿será posible que yo viva una vida piadosa en este mundo? ¿Será posible que yo lo pueda hacer? Hermanos, si lo hacemos con nuestra fuerza, es imposible. Si lo hacemos con nuestra fuerza, es imposible vivir una vida conforme a la piedad. Aunque nosotros escuchemos una doctrina que sea conforme a la piedad. Déjame decirte algo, pero sí es posible para aquellos que confían en Dios. ¿Qué dijo Cristo a sus discípulos? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder dunami, un poder extraordinario para poder testificar, para poder vivir una vida agradable a Dios, para poder estar pues delante de Dios confiado, para poder decir la fuerza que tengo no es mía sino es de Dios. Esa fuerza, ese poder dunami que descendió en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo, es el mismo poder que está hoy en día. Es el mismo poder que está hoy en día. Dios sabe, hermanos. Dios sabe que por nuestras fuerzas, propias fuerzas, no vamos a poder. No vamos a poder más. Es por eso, hermanos, que si Dios nos pide hacer algo, Él, tenlo por seguro, Él que nos pide hacer algo, nos va a equipar para poder. El Señor Jesucristo prometió lo siguiente: yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así, hermanos, que no somos unos huérfanos. Amén. Dios está con nosotros. Amén. El apóstol Pablo también en Filipenses 1:6 escribió lo siguiente: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor Jesucristo fue quien comenzó la buena obra en ti y en mí. Y como Él la comenzó, Él la va a ir perfeccionando en nuestras vidas, hermanos. El cristiano ha sido equipado con el poder de Dios, el Espíritu Santo,
está continuamente trabajando en nosotros, hermanos, para poder vivir una vida piadosa en este mundo. Una vida piadosa en este mundo. Entonces, claro que sí, Dios nos ha equipado, Dios nos ha dado su palabra. Aquí están las rutinas, las enseñanzas que son conforme a la piedad, que los ancianos sean prudentes, honestos, sanos en la fe, que las ancianas sean castas, prudentes, que amen a sus esposos, que enseñen a amar a las jóvenes, a amar a sus esposos, que cuiden sus hijos, respetuosas, que los esclavos respeten a los siervos, que los siervos respeten a los esclavos, que los hijos sean obedientes. Ve que la palabra de Dios, la doctrina que es conforme a la piedad, aquí está todo, hermanos. Ahora, nos da su palabra, nos equipa a nosotros de poder. Es responsabilidad entonces, tuya y mía. Responsabilidad el vivir una vida piadosa en este mundo. Por tanto, debemos ejercitarnos. ¿Cómo ejercitarnos? Obedeciendo lo que Dios nos dice en su palabra. De esa manera nosotros nos ejercitamos. ¿Cómo se ejercita el esposo amando a su esposa? Practicando el amor. ¿Cómo se ejercita la esposa obedeciendo a su esposo? Pues obedeciendo la palabra de Dios. De esa manera, hermanos, ejercitarnos en la piedad. Me gustaría leerte el libro de Romanos. El libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 al 2. Versión lenguaje sencilla, dice así: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe de adorar. Dice Reina Valera, es vuestro culto racional, ¿verdad que sí? Ok. Entonces, y no vivan, versículo 2, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Hermanos queridos, nuestra mente tiene que estar aquí, en la palabra, hermanos. Nuestra mente tiene que estar en la palabra de Dios día y noche. Día y noche. Mis queridos hermanos, ya nuestra manera de vivir debe ser una vida en devoción para nuestro Señor Jesucristo. Una vida que refleje la luz del Señor Jesucristo. Porque si leímos, hermanos, te lo voy a volver a leer. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Entonces es deber tuyo y mío. Es nuestro deber practicar y ejercitarnos para una vida piadosa. Doctrina es excelente. Nos enseña, nos edifica, nos exhorta. Doctrina. Nos muestra el camino, pues. Pero son efectivas en cada vida personal cuando obedecemos. Cuando obedecemos doctrina. Cuando no se obedece doctrina, el cerebro te va a explotar.
mucha teoría, 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 teoría y teoría. Practica, hermano, la palabra de Dios para que veas que vas a vivir una vida en abundancia. Una vida agradable ante Dios. Y vas a reflejar la luz del Señor Jesucristo. Me gustaría hacerte una pregunta. Y así con esta pregunta es para terminar. Con esta pregunta es para que usted reflexione. Y no solamente usted, sino también yo, ¿ok? Reflexionemos. ¿Qué importancia tiene que yo crezca en mi devoción con Dios? ¿Qué importancia tiene que yo crezca en mi devoción con Dios? De todo lo que nosotros hemos hablado hoy acá, ¿cree usted que es importante que crezcamos en nuestra devoción para con Dios? Claro que sí. De vital importancia. Claro que sí. Entonces, ¿qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene que yo crezca en mi vida devocional o en devoción con Dios? Déjame decirte que de mucha importancia. De mucha importancia. En este proceso, como seguidores de Cristo, es un proceso, hermano, ¿ok? El cristiano está en santificación progresiva, con la ayuda de Dios, ¿ok? Y en este proceso, como seguidores de el Señor Jesucristo, el objetivo no es tanto nuestro éxito personal, no, sino nuestra vida en dependencia y devoción para que vayamos en crecimiento para la gloria de Dios. Por eso, hermanos, es muy importante una doctrina que sea conforme a la piedad. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Voy a hablar por esta iglesia local, ¿ok? Que la palabra de Dios corra y sea glorificada en este lugar, hermanos. Amén. El Señor te quiere bendecir. El Señor, hermanos, quiere que nosotros tengamos una vida saludable. Pero también quiere una vida en devoción para con Él, en obediencia. Que Dios te bendiga. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, glorificado sea tu nombre, mi Dios, por siempre y para siempre. Gracias, Dios, porque en ti podemos confiar. Gracias, Señor, porque la doctrina que es conforme a la piedad viene de ti, Señor Jesús. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque ella es una lámpara a nuestros pies que alumbra nuestro camino, Dios. Gracias, Dios, porque pues nos das tu consejo, nos ayudas, Señor. Padre querido, nos equipas, Señor, con tu fuerza, Dios, con tu poder. Y nosotros, mi Dios, queremos ser obedientes a ti, Dios, obedecerte a ti en todo, Dios. Ayúdanos, Dios, siempre, Dios. Danos fuerza, Señor, aumenta nuestra fe, Dios amado. Guarda a mis hermanos, Señor, cuídales, Dios. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Dios, por tu palabra. Que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesucristo, amén, amén.